Fiesta de la Santísima Trinidad. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Oh abismo de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia divina, cuán incomprensibles son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido los designios de Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es el que dio a él primero para ser recompensado? Y todo es de él, y por él, y para él. A él sea la gloria en los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadlas a observar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Recuerdo que esta semana es la fiesta del Corpus Christi. Este jueves, fiesta del cuerpo de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de la Santísima Trinidad. Es el fin de nuestra existencia, Dios. Es el fin de toda nuestra vida, es el fin del mundo, es el fin de la historia y es el fin de todas las cosas que podamos ver y conocer. Y esta finalidad viene porque Dios es la causa de todas las cosas y es por lo mismo el fin de todas las cosas. Santo Tomás, él dividía la Suma Teológica, su obra cumbre, su obra principal. Él dividía esta obra en dos partes, en dos movimientos. O sea, el primero es que todas las cosas vienen de Dios. Y en la segunda parte de toda esta obra, él explica cómo todas las cosas deben volver a Dios. Entonces, esa es la realidad, porque no hay absolutamente nada que no venga de Dios, de lo que existe, de lo que es bueno, no de lo que es malo, pero en realidad el mal es simplemente un desorden, una desviación de las cosas que eran buenas, pero que se corrompen, se echan a perder, y ahí ese es el mal. Entonces, la base de las cosas original, aunque sean tal vez realidades malas, por ejemplo, como los ángeles que se hicieron demonios, bueno, originalmente su naturaleza fue buena, es buena, fue creada por Dios, pero se desvió, se hizo mala. Ese es el mal, porque el mal no existe como tal, sino es siempre algo bueno que se echa a perder. Entonces, así como todas las cosas vienen de Dios, así las cosas deben volver a Dios, porque Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. Entonces las cosas deben por lo menos eso, darle gloria a Dios para que sean buenas, para que sean aceptables delante de su presencia. Así que esa gloria que las criaturas le debemos a Dios, pues es el fin de nuestra existencia. Y de esa manera, volviendo a Dios, mantendremos nuestro bienestar, nuestra felicidad suprema, y esa es la manera de glorificarlo también, pero al mismo tiempo de esa manera Dios nos quiere hacer plenamente felices.
y aquellos que se niegan a darle gloria a Dios y que se niegan de hacer su fin de Él, pues de todos modos lo van a hacer de una manera obligatoria. Entonces aquel que no lo hace por amor, que no lo hace con devoción a Dios, entonces lo hará a pesar de Él, muy a pesar de Él, con el castigo, con la reparación a la justicia que se hace en el infierno, ¿verdad? Es un acto de reparación a la justicia divina y es una manera de dar gloria a Dios, aunque ellos no lo quieran aceptar, pero sí le están dando gloria a Dios porque están dando satisfacción a su justicia. Entonces, en esta vida, para un cristiano, todo se trata de comprender por qué estamos aquí y cuál es nuestra finalidad y cuáles los medios para llegar a ese fin. Entonces, eso es lo más importante, y que todas las cosas están subordinadas a ese fin, y hay que tratar de comprenderlo, porque a veces mucha gente no lo entiende bien y piensan que puede haber una vida un poquito independiente de Dios y que eso no es malo, o que puede haber una manera de vivir en la cual Dios no es lo primero o no es lo único, o que Dios no es un ser absoluto, por lo cual todas las cosas deben estar sometidas a Él absolutamente, sin excepciones, ninguna excepción. Así que cualquier cosa que hacemos, aunque sea por nuestro bien, que sea también por nuestra alegría, nuestra felicidad, de esa manera estamos dando gloria a Dios, porque si sabemos dar gracias a Dios por todo lo que nos da, pues incluso ahí estamos sirviendo a Dios, entonces no salimos del orden de Dios. Así que en el año litúrgico desde el tiempo de Adviento, bien, pues entonces eso nos recuerda un poco la historia del mundo que va a terminar con el juicio final, y esa será el último domingo después de Pentecostés. Así que, ¿por qué la fiesta de la Santísima Trinidad no es al final del año litúrgico? Pues porque la Santísima Trinidad ya se ha vuelto presente en los corazones por la venida del Espíritu Santo. El domingo de Pentecostés, el Espíritu Santo está presente en los corazones, está presente en las almas, primero de los apóstoles, claro está, pero también de la Iglesia. Y todos los miembros de la Iglesia que tienen la fe, que tienen la gracia, pues por el hecho mismo es que están unidos a la Santísima Trinidad. Entonces, la Santísima Trinidad se hace presente en el mundo de cuando estamos en estado de gracia, cuando fuimos bautizados, cuando estamos creciendo en la gracia por la recepción de los sacramentos, por la práctica de las virtudes, por los méritos y buenas acciones que podamos hacer. Hay que tener muy en cuenta eso, porque hay muchos cristianos que tienen una visión deformada de la vida cristiana y piensan que simplemente el hecho de haber sido bautizados, de haber recibido la comunión el domingo, de haber ido a misa, ya es suficiente. No, la gracia que se nos da, nos ha dado en los sacramentos, debe aumentar, aunque ya no la recibamos, por ejemplo, otro día de la semana, pero por el hecho de practicar la fe, la esperanza, la caridad, por el hecho de practicar todas las virtudes, todos esos actos que son hechos por amor a Dios, con fe, por amor a Dios, son actos meritorios que hacen que la gracia en nuestra alma aumente. No es la recepción que tenemos de la gracia en los sacramentos, sino un aumento
en sí misma, o sea, la vida de la gracia se desenvuelve como una semilla que va creciendo y que hace un árbol, una planta, después un árbol. Así un alma que practica las virtudes, su grado de gracia aumenta y es equivalente a la presencia de la Santísima Trinidad en su alma. Así que cada persona que tiene la fe, que tiene la caridad, que tiene la gracia, es un templo vivo de la Santísima Trinidad. Así que por eso los católicos, los cristianos, tienen una gran dignidad, que deben tener conciencia de esa dignidad cristiana, que no es un mero título, sino es sobre todo la presencia y la unión con la divinidad, con la Santísima Trinidad. Por eso se festeja la Santísima Trinidad poco después de Pentecostés. Así que esa presencia, la Santísima Trinidad ya está con nosotros. No será el día del fin del mundo cuando los santos entren al cielo y que ya estén en presencia de la Santísima Trinidad. No, ya desde hoy, desde ya estamos en presencia de la Santísima Trinidad. Ya tenemos esa semilla de la gloria, aunque no la veamos claramente, solo la veremos ciertamente después del juicio final, después de nuestra el día que entremos al cielo. Entonces ahí veremos la divinidad, pero aunque no la veamos claramente hoy, ella está en nuestra alma, estamos en posesión ya de la Santísima Trinidad. Así que de ahí la importancia de vivir en estado de gracia, de vivir siempre en estado de gracia, ¿verdad? Hay personas que no ven la importancia de lo que es la vida cristiana. Entonces se conforman de tener el título de católicos, se conforman de tener el título de tradicionalistas, se conforman de no hacer demasiado mal al prójimo, de portarse más o menos bien, pero esa vida de la Santísima Trinidad que está por la gracia de Dios, por la gracia, esa vida debe aumentar. Es como un árbol que sale de la semilla y se queda pequeño y ya no crece y ya no aumenta, ya no fructifica. Entonces es así esa tibieza, esa mediocridad de los católicos modernos que se conforman con el título de cristianos y no ven la necesidad, la importancia de crecer en esa vida trinitaria, o sea, la vida de la Santísima Trinidad que está en nosotros por la gracia. Así que si nosotros tuviéramos más conciencia de esa realidad, de la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma, pues seríamos muy diferentes, porque el hecho es que como no tenemos una conciencia sensible, visible, tenemos esa falta de fe, entonces no la valoramos. Y si alguien estuviera en presencia de Dios y viera a Dios, pues estaría atentísimo a todo lo que hace, a todo lo que dice, para no ofender a Dios, porque está en presencia de Dios, ¿verdad? Pues eso es lo que debería ser de nosotros, que si tenemos la gracia y la fe, entonces ya deberíamos, por el hecho mismo, tener mucho cuidado en ofender a Dios y incluso en crecer en ese amor a Dios, en esa gracia, para que podamos cada vez tener más grande posesión de Dios. O sea, el grado en que los santos ven a Dios, el grado en que los santos disfrutan de la presencia de Dios y son más felices, es el grado de la gracia con la que ellos murieron. Es el grado de la gracia en el momento de su muerte. Ese grado de gracia se puede aumentar
en esta vida, no podemos aumentar y por el hecho mismo no seremos más felices en el cielo. Entonces esa apatía, esa inconsciencia, esa falta de fe de los católicos que se conforman con tener ser siempre iguales, decir, bueno, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, pero no tratan de progresar. Así que la práctica de las virtudes hace que también la gracia de nuestra alma aumente en perfección, en intensidad, por los actos que hacemos con fe y por amor a Dios. Entonces esos actos hacen que nuestro grado de gracia aumente. Por eso la Iglesia nos propone el ejemplo de los santos. Todo el año tenemos las fiestas de los santos porque la Iglesia quiere que reflexionemos y que imitemos a los santos. ¿Por qué llegaron a ser santos? Porque hicieron actos heroicos, quiere decir de una gran intensidad, actos de fe, de caridad, de todas las virtudes. Entonces hoy se ha creado una imagen del católico ideal que es en realidad una persona mediocre, que no molesta a nadie, que no incomoda a nadie, que no tiene esa importunidad de decir la verdad. Entonces hoy alguna persona que dice la verdad, pues es una persona que no es sociable, que no es aceptada, porque eso molesta. Entonces para ser bueno según el concepto del mundo, hay que estar bien con todos. Entonces no es así. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo bien con todos. Él no hizo mal a nadie, claro, pero él decía siempre la verdad, aunque incomode. Entonces hoy las personas, para ser buenas según la sabiduría del mundo, según el espíritu humanista, según el espíritu liberal, debe ser una persona que no incomoda a nadie y que respeta, entre comillas, todo. O sea, respeta el error, respeta a los que están viviendo en pecado, y eso es un falso cristianismo, ¿verdad? Que es una soberana mediocridad. Entonces hay que salir de ese concepto, porque nosotros podemos estar en cierta manera contaminados de esa mentalidad y pensar que aquel que hace siempre se ocupa simplemente de su vida y que no piensa en la vida de los demás, que es una persona ideal, porque no es una persona que crea problemas a nadie ni que desagrada a nadie. El hecho no es de desagradar por desagradar, hay que ser agradables en lo que depende de nosotros, pero ciertamente el mal le molesta que haya personas buenas. A las personas que viven en pecado les molesta que haya personas que den el buen ejemplo, o que les hagan una reflexión diciéndoles pues que están mal, que tienen que tener cuidado si quieren salvarse. Entonces es una obra de caridad advertir a los pecadores de su vida errada, advertir a los que están en las falsas religiones que no salvan, que crean que llevan las almas al infierno y que son religiones que no fueron fundadas por Dios, sino por los hombres, por los demonios. Entonces hay que tratar de ayudar a esa gente, y eso no tiene nada de maldad, al contrario, pero eso desagrada, ¿verdad? Así como cuando Jesucristo recordó a los fariseos que las verdades, entonces lo que recogió él fue un odio acérrimo, un odio pésimo contra nuestro Señor, de esos fariseos envidiosos,
de Jesús. ¿Pero por qué le tenían tanto odio? Pues porque Jesucristo, con su ejemplo, desaprobaba su mala vida. Y eso es lo que hizo que lo odiaran así de una manera acérrima. Entonces, no hay que detenerse cuando se trata de servir a Dios. No es porque yo no quiero tener problemas que voy a dejar de amar a Dios, voy a dejar de creer en Él, voy a dejar de practicar las virtudes, ¿verdad? Entonces, ese católico, falso católico ideal que se ha fabricado con el espíritu liberal, que es un católico mediocre, que es un católico que dice a todos sí, que es buena gente en un sentido mediocre, es una persona buena para nada, porque no sabe ir contracorriente, no sabe cambiar o ayudar a los demás, como hicieron los santos. Los santos a veces convirtieron naciones enteras e hicieron que unas naciones pues cambiaran y se hicieran cristianos o que se convirtieran. Entonces esa santidad, esa generosidad de los santos pues está ahí para que nosotros la imitemos. Y entonces como en ese ideal que se quiso meter en la fraternidad, que era de solo el deber de Estado, o sea, los superiores no querían tener problemas, entonces decían a los sacerdotes, a los seminaristas, a los fieles, que si hacen su deber de Estado es suficiente y con eso se van a salvar. Pero están pidiendo a los fieles de ser mediocres, porque hoy nuestro primer deber de Estado es la conservación de la fe, es el primer deber de Estado. Y cuando la fe es atacada, la fe es combatida, la fe es ridiculizada, entonces hay que defenderla. Y eso es el primer deber de Estado, la fe antes que todo. Entonces esa mentalidad de que se quiso inducir a la fraternidad, a los sacerdotes, a los fieles, consistía nada más hacer sus deberes materiales, los deberes del día a día en las cosas materiales, en las cosas de los horarios, las cosas así, que son algo bueno, pero no es lo único ni lo principal. Entonces, los superiores ciertamente es difícil, en una época como la nuestra, es difícil dirigir a una sociedad religiosa porque ciertamente no es fácil, hay muchos problemas en todos lados, entonces es una manera simplista de arreglar los problemas y diciendo, no, ustedes no piensen en la iglesia, no piensen en los problemas de la iglesia, nosotros somos los únicos que debemos pensar en eso, ustedes nada más digan su rosario y hagan sus pequeñas obligaciones materiales. La mujer en su casa nada más dedíquese a cocinar y a lavar los platos y así todos, ¿verdad? Y eso es falso. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que sucede en la iglesia y necesitamos esa orientación, ese conocimiento, aunque fuera solo para rezar, pero a veces no quiere decir que vamos a forzosamente hacer algún problema con eso, pero hay quienes los hacen, sí, puede ser, pero no es normal que tampoco caer en el extremo opuesto de decir, bueno, es que hay que ignorar todo eso y ya no hay que hablar de eso. Entonces los sacerdotes no hablan de las cosas que son un peligro para los fieles y no los incentivan a tener una vida más ferviente, porque no les hablan de lo que está pasando en el mundo, de lo que hace el Papa Francisco, de lo que está destruyendo la iglesia. Entonces lo hablan de una manera velada, de una manera parcial, y eso hace que los fieles pierdan ese espíritu de cruzada, ese espíritu de combate que es tan necesario, ¿verdad? Nuestro Señor dijo, yo no vine a traer la paz, vine a traer la espada. Así que
ciertamente combatir nuestros defectos, nuestros defectos, pero no es lo único, porque si nos limitamos a ese aspecto puramente personal, estamos cerrados, ¿no? Nosotros somos miembros de la iglesia, y como miembros también nos interesamos a los problemas de todo el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Entonces ese espíritu pacifista, ese espíritu de mediocridad se ha introducido también en la fraternidad San Pío X, decir, es que hay que ese buenismo, todo sí, todo está bonito, no, ¿verdad? Hasta a veces en una familia puede haber algunos problemas, porque por ejemplo si el padre o la madre ven que los hijos tienen algún pequeño vicio, alguna pequeña defecto, pues tratan de corregirlo, y bueno, eso puede crear una situación un poco difícil, ¿verdad? Porque hay que atacar el mal, ¿verdad? Entonces a veces ciertamente hay que intervenir, ¿verdad? No todo es por las buenas. Entonces a veces hay personas que no entienden, entonces aunque no entiendan, pues tienen que obedecer. Bueno, eso crea un pequeño problema, pero es por el bien. Entonces no todo se arregla por las buenas, desgraciadamente. Es lo ideal, que se arreglan las cosas por las buenas, pero no todo se arregla por las buenas. Entonces a veces cuando no queda otro camino, pues los padres pueden corregir a sus hijos, pueden estimularlos, pueden regañarlos, castigarlos, y así toda autoridad está ahí no solo para decir todo sí, qué bien, no, toda autoridad está también ahí para corregir también. Es la autoridad que Dios puso en la familia, o en la sociedad civil, o también en la sociedad religiosa. Entonces también hay fieles que piensan que el padre siempre les tiene que decir sí a todo, y que nunca les debe exigir nada, y que todo siempre es por las buenas. Ciertamente sí, por las buenas es lo ideal, y es lo que deseamos todos, pero a veces no se puede por las buenas, porque hay gente que es muy, como decimos en México, encajosa, ¿verdad? Y que si uno le dice las cosas por las buenas, no lo va a hacer. Entonces, bueno, en ese caso la autoridad puede exigir, puede castigar, puede amonestar o regañar. Entonces eso forma parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es que en este mundo no vivimos en un mundo ideal. Porque si no existiera el pecado original, y que la naturaleza fuera buena, la naturaleza humana fuera perfecta, pues no habría necesidad de amonestar ni de castigar a nadie. Pero como no es así, entonces tenemos que reconocer y aceptar que se necesita una autoridad que también exija, ¿verdad? Entonces, antes del concilio, ¿cuántas veces Roma no condenó muchos errores que comenzaban a difundirse en el mundo? Por ejemplo, el Papa San Pío X, que condenó, es un ejemplo, una asociación de laicos que se llamaba Les Sillons, y esa sociedad comenzó bien, porque era una sociedad de católicos que querían difundir el reino de Cristo, que querían hacer el bien, pero a momento dado empezaron a coquetear con las ideas modernas, con las ideas nuevas, y empezaron a crecerse y creer que ellos eran más importantes que los sacerdotes. Entonces llegó un momento que San Pío X condenó esta asociación en Francia, porque eran muy independientes de la iglesia y querían hacer una cosa aparte. Entonces llegó un momento en que San Pío X, después de practicar la paciencia, la bondad, la benignidad con ellos, llegó un momento que los condenó. Esa asociación fue condenada y suprimida por la iglesia.
Entonces, San Pío X faltó a la caridad. No faltó a la caridad. Era lo que había que hacer en ese momento. Y mientras estemos en este mundo que tiene problemas, que el mal existe, entonces habrá un combate, habrá una guerra, habrá crisis, ¿verdad? Y cuando hay crisis, los que toman conciencia de eso, pues tienen que combatir. ¿Dónde está el cáncer? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la enfermedad? Entonces, a veces nosotros mismos tenemos que combatir nuestros propios defectos, nuestras propias pasiones. Entonces, no es fácil, a veces, ¿verdad? El que es perezoso no hace nada, tiene que sacudirse un poquito y es su pereza, ¿verdad? El que tiene alguna inclinación mala, pues tiene que combatirla en su misma persona, ¿verdad? O el que tiene tentaciones de ira, pues debe combatir su ira, no de la manera como enojándose más, no, combatirla con la paciencia, ¿verdad? Y esa es una manera de combatir, ¿verdad? Para combatir la ira, pues se practica la paciencia. Y es difícil, ¿no? Es difícil hacerlo, no. Todo combate, toda lucha es difícil, es pesado. Entonces, aquellos católicos que se han refugiado en esa imagen buenista del católico ideal, del católico que es un mediocre, porque es alguien que está bien con todos, hasta con los malos está bien, ¿verdad? Es aceptado incluso por los malos, porque no incomoda a los malos. No los incomoda, los acepta como son, ¿verdad? Como es lo que dice el Papa Francisco, los aceptan como son. Hay que aceptar a todos como son. Las religiones erradas que pierden las almas, hay que aceptarlas como son. No puede ser. Jesucristo no aceptó las malas costumbres de los fariseos, no las aceptó. Y bueno, él siendo Dios, él podía corregirlos porque tenía la autoridad, ¿verdad? No es lo mismo, los fieles no pueden corregir a los superiores que de una manera muy discreta, dando el ejemplo y a veces con una respetuosa reflexión al límite, pero no así como regañar o exigir directamente, porque eso no es respetuoso. Pero sí, de una manera, a veces los fieles pueden, a veces, con todo respeto, hacer comprender a un superior que hay algo que no va. Puede ser, ¿verdad? Pero un superior sí puede exigir, porque está en el cargo del superior. Por eso Jesucristo, que era Dios, que era autor del Antiguo Testamento, de la antigua ley, y que después fue autor de la nueva ley, entonces sí, él increpaba a los fariseos, los increpaba porque él era Dios, pero no se quedó callado, ¿verdad? Así que ese ejemplo de combate cristiano pues forma parte de la vida cristiana. Así que ciertamente cuando reflexionamos en la Santísima Trinidad, la bondad de Dios, la infinita paz que hay en Dios, es porque Dios está en la plena posesión de su bondad, y su bondad no es cuestionada ni cuestionable, por eso hay paz, ¿verdad? Pero en este mundo que se introdujo el pecado, que se introdujo el error, que se introdujo el mal, no hay esa paz, porque la verdad está cuestionada, el bien está cuestionado. Entonces hay conflicto, sí, porque es inevitable, sí. Entonces, si yo primero combato mis pasiones, mis defectos, entonces hay lucha, hay combate, porque a veces yo no tengo ganas de hacerlo y entonces tengo que contradecirme y decir, bueno, pues aunque no quiera, aunque no me guste, lo voy a hacer. Bueno, es un combate. Eso puede ser a nivel personal, pero también puede ser a nivel familiar, ¿verdad? Que fulanito, menganito no quiere hacer sus obligaciones, pues ahí interviene la autoridad de la familia, ¿verdad? Una madre de familia que exige a su hijo que haga sus oraciones, que se porte bien.
que obedezca, que sea obediente, que sea respetuoso, que sea correcto. Bueno, hoy los papás modernos, los que tienen ese espíritu de esa educación moderna, entonces dicen, no, es que si yo regaño a mi hijo, yo soy malo, todo que tiene que ser por la buena. Sí, en general, sí debe ser por las buenas todo, a menos que no quede otro medio. Entonces, si un padre le llama la atención a sus hijos, no está haciendo un pecado, es un error. Para eso están. Entonces hay familias muy ejemplares que han sabido desde cuando los niños eran pequeños de darles muy buenas costumbres. Pues esos niños a veces son muy buenos hijos y cuando crecen no necesitan regañarlos, porque esos hijos lo hacen solos y se portan bien y son buenos hijos y son respetuosos, son obedientes. Entonces no hay necesidad de corregirlos, pero es que los padres, son raros los padres que ven la importancia de educar a los niños desde que están pequeños, de prever, aunque cuando son niños no se ve los efectos del pecado original, pero en previsión de los futuros defectos que van a venir, entonces yo empiezo con el niño muy pequeño a formarlo bien, a enseñarle las virtudes, y entonces ese niño, cuando empieza a crecer y se manifiesten en él esas malas inclinaciones que vienen ya de nacimiento, entonces él va a reaccionar bien y va a decir, no, es que esto no está bien, y no lo va a hacer, aunque él sienta la inclinación de hacerlo, ¿verdad? Puede ser de todo tipo de pecados, pero si él ha sido bien educado desde pequeñito, cuanto más pequeño es, mejor. Entonces hay mamás que no le pueden negar a su niño nada. Entonces a veces incluso a los bebés no hay que darles todo lo que quieren, ¿verdad? A veces son pequeños caprichos. Entonces pues que llora, pues que llore, ¿verdad? Hay que dejar que el niño aprenda a que no se le dé todo lo que quiere. Hay cosas que el niño quiere que no son necesarias, y que si se los niegan no le pasa nada. Bueno, hay mamás que no quieren hacer que los niños, es que la respuesta que ellos dan es que mi hijo no quiere. Esa es la manera de justificar su debilidad. No, es que no es una cuestión de que quiera, ¿verdad? Entonces de esa manera van a hacer que la vida cristiana crezca en esos niños, ¿verdad? Entonces en este mundo queremos que la Santísima Trinidad esté presente en nuestras almas y que esa presencia aumente, pero no hay que hacerse una idea de la vida cristiana idealista en la cual todo es bonito, todo es color de rosa, y que para que esa vida cristiana basta que yo diga mi rosario, que yo sea muy tranquilito y que no moleste a nadie y que esté siempre sin hacer prácticamente nada, entonces es suficiente, ¿no? Esa vida de la Santísima Trinidad aumenta cada vez que hacemos actos de virtud, pero no solo los actos buenistas, es decir, cuando yo trato de ser bueno, amable con los demás, sino también cuando yo lucho contra el mal. Ahí también aumenta la presencia de Dios en mi alma, porque estoy haciendo un acto meritorio, un acto de virtud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hubo santos que fueron guerreros. Bueno, se santificaron siendo guerreros, ¿verdad? Como San Jorge ¿verdad? San Miguel. Entonces, si es esa ideal de ese catolicismo liberal, entonces uno solo puede ser bueno si no hace mal a nadie, pero no, la vida cristiana también es un combate, y en ese lucha, en el fragor del combate, las almas crecen, la presencia de la Santísima Trinidad crece,
porque se están practicando virtudes cristianas. Y cuando se practican, y cuanto más duro es y más difícil, esas virtudes hacen que la gracia aumente más, que la caridad sea mayor, aunque no parezca, ¿verdad? Entonces hay que ver de esa manera la vida cristiana. Entonces ciertamente la Santísima Trinidad ya está en nuestra alma cuando hemos recibido los sacramentos, cuando estamos en gracia de Dios, pero esa presencia de Dios es como perturbada cuando nosotros hacemos algún pecado, aunque no sea grave, cuando no hacemos nuestro deber. Por ejemplo, si yo omito algo que debería hacer y no lo hago, estoy haciendo un pecado. Y eso perturba la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Es que yo no dije nada, yo no hice nada, No, es que debiste hacer y eso contraría a la Santísima Trinidad que está en tu alma. Y si esa omisión viene siendo algo muy grave, algo importante, pues puede ser que tú pierdas la gracia de Dios. Y por el hecho mismo la presencia de la Santísima Trinidad, por la gracia, en tu alma. Entonces, cuidado, si pierdes la gracia, pierdes la Santísima Trinidad. Ya no eres el templo de Dios, ya no eres el templo vivo de Dios, ¿verdad? Para eso estamos hechos los cristianos, para eso estamos aquí en la tierra, para vivir la unión a la Santísima Trinidad. Es lo más grande, lo más bello que puede haber. Y en el cielo, ¿qué es lo que hace más feliz a los santos? Pues es ver a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntaron a uno de los niños de Fátima, al pequeño Francisco, le preguntaron qué es lo que le había hecho más feliz en esas apariciones que había visto. Y él decía, yo estuve muy feliz de ver al ángel que se nos apareció, estuve muy, muy feliz de ver a la Santísima Virgen, pero lo que más me hizo feliz es a un momento dado tuvieron un éxtasis y se vieron ellos mismos en Dios, ¿verdad? En la Santísima Trinidad. Y dice, esa presencia de Dios, esa luz divina que nos quemaba sin consumirnos, él dijo que es lo que lo hizo más feliz, esa unión a Dios. No hay que despreciar la discreta presencia de la Santísima Trinidad en nuestras almas, que aunque no la percibamos de una manera sensible, es lo más importante, más que cuando decimos el rosario a la Santísima Virgen o hablamos con los santos o la presencia de todos los ángeles y de los santos. Más que todo eso es Dios, que es infinito. Entonces, la fiesta de la Santísima Trinidad es lo máximo del año en litúrgico en el sentido de que es nuestro fin. Para eso estamos hechos y es lo que hará nuestra felicidad. Pero ¿en qué medida vamos a disfrutar y a conocer la Santísima Trinidad? Pues en la medida que en esta vida hayamos practicado las virtudes. Porque de la práctica de las virtudes depende de nuestro grado de gracia. Incluso cuando recibimos los sacramentos, una persona que está mal preparada recibe tal vez la gracia de Dios, pero en un grado pequeño, porque estaba mal preparada. Pero una persona que practica las virtudes y practicó las virtudes para prepararse a recibir los sacramentos, y que los recibió con más fervor, entonces los sacramentos le van a hacer mucho más bien porque su alma estaba preparada. Las disposiciones para recibir los sacramentos son las virtudes. Y las virtudes, para practicarlas, no hay virtudes fáciles. Y una constante de las virtudes es que son más meritorias cuanto más difíciles son. Entonces, no es el ideal
mediocre del Concilio Vaticano II. No, es que las virtudes, cuanto más difíciles, cuanto más heroicas, tanto más son meritorias. Entonces esas disposiciones hacen que cuando recibimos los sacramentos los recibimos mucho mejor, ¿verdad? Entonces no es esos católicos perezosos que quieren una vida de confort cristiano, ¿verdad? Entonces una fe cómoda, una fe sin dificultades, ¿verdad? Es que el Padre me exigió, me pidió que hiciera un esfuerzo, pero yo no me gusta que me incomoden, que me exijan, que me molesten. Entonces ahí por lo mismo están metiendo el límite a su generosidad en la práctica de las virtudes y por eso mismo no se santifican, son mediocres. Y para recibir más, en un grado mayor la gracia, debemos practicar en un grado mayor las virtudes, ¿verdad? Como la beata Imelda era una niña que en ese tiempo no se dejaba hacer los niños la comunión hasta una cierta edad. Después San Pío X él dijo que era desde el uso de la razón, hacia los 5 o 6 años, pero en ese tiempo era como a los 12 o más, ¿verdad? Entonces esa niña deseaba mucho la Eucaristía, entonces hacía grandes actos de caridad por esos grandes deseos. Entonces esa niña, ella solo comulgó una vez en su vida, pero se santificó más que personas que han comulgado toda su vida de una manera mediocre, ¿verdad? Entonces van a comulgar como si van a recibir una galletita y después van a sentarse y a mirar a los demás. En lugar de hablar con Jesús, se ponen a mirar a los demás que están comulgando, están observando todo lo que pasa, en lugar de rezar, ¿verdad? Están distraídos, no están hablando con Jesús. Son comuniones mal hechas. Entonces esta niña que solo comulgó una vez de una manera milagrosa, claro está, pero ella se había preparado porque tenía grandes deseos. ¿Y qué son esos grandes deseos? Pues son actos de virtud, actos de fe, de esperanza, de caridad. Esa niña tenía una gran fe en la Eucaristía y por eso la deseaba. Y sufría mucho porque no le dejaban hacer la comunión. Entonces, a momento dado, el sacerdote, la hostia que tenía el sacerdote en la mano, se escapó de las manos del sacerdote y suspendida en el aire, quedó arriba de la cabeza de esta niña. Entonces, el sacerdote comprendió la voluntad de Dios y tomó la hostia y se la dio. Y esa niña, pues estaba feliz, ¿verdad?, de haber hecho su comunión. Y ya después que la misa terminó, que todos salieron, dijeron, pues la niña no sale, ya es muy tarde, vamos a buscarla. ¿Y qué pasó? La niña estaba muerta, ya había pasado directamente al cielo y hizo una sola comunión. Esa niña se santificó, es la beata Imelda, se santificó con una sola comunión, porque había hecho actos de virtud, actos difíciles antes de su primera comunión. Así que una comunión bien hecha puede ser suficiente para que alguien se santifique. Entonces, ¿por qué los católicos modernos comulgan, se confiesan, van a misa, etcétera, etcétera, y siempre son iguales, con los mismos defectos? Porque no se preparan bien a recibir los sacramentos, porque no practican las virtudes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque en la Virgen del Buen Suceso, ella dijo, en Quito, dijo que habrá una época que habrá mucha facilidad de conseguir libros, de leer y de formarse, pero que eso va a enfriar la virtud. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que porque ha leído, porque sabe, cree que ya posee esas virtudes. Por ejemplo, si yo leo libros que hablan de las virtudes
y leo muchos libros de eso, puedo tener la impresión que como yo sé todo eso, pues yo tengo esas virtudes, pero no es verdad. Las virtudes están en la práctica. Entonces, si yo no hago actos de fe, pues tengo una fe mediocre. Si yo no hago actos de paciencia, no se puede decir que yo sea paciente. Entonces, si yo no hago ciertos actos de virtud, pues no tengo esas virtudes. Entonces, la Virgen dice que en esa época se va a crear la ilusión de que por el hecho de leer, pues ya todo está bien, y no se centrarán los esfuerzos de los cristianos en practicar las virtudes. Así que cuidado. Yo no digo que la Virgen no quiso decir que está mal leer buenos libros, no es eso, sino que hay que leer buenos libros, pero después de tratar de ponerlos en práctica, practicar las virtudes. Así como que, por ejemplo, el Papa, los obispos, los sacerdotes conciliares hablan de la caridad, pero cuando se trata de los tradicionalistas, entonces no hay caridad, ¿verdad? Entonces muchas palabras de caridad, pero la práctica no es esa. Entonces es por eso que no basta, no hay que dejar de formarse, no hay que dejar de leer buenos libros. La Virgen no quiso decir que no haya que formarse, sino simplemente que no hay que leer y no practicar lo que uno lee, ¿verdad? Por eso si uno lee las vidas de santos, pues uno trata de, aunque no pueda hacer exactamente lo que hicieron los santos, pues lo menos puede tener los mismos sentimientos de los santos y tratar de conformarse a ese ideal de fe, esperanza, de caridad, de todas las virtudes que cada quien en su medio, en las circunstancias de su vida, pues puede practicar las mismas virtudes, aunque sea de una manera un poco diferente, pero siempre son las mismas virtudes. Así que yo no puedo imitar a todos los santos en lo que hicieron físicamente, pero puedo imitarlos en el espíritu y en las virtudes, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces se necesita que tengamos esa estima de algo que no vemos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a acceder a algo que no vemos? La puerta de acceso a eso que no vemos es la fe. Es la fe que nos dice que Dios existe. Es la fe que nos dice todo el mundo de las realidades sobrenaturales. ¿Cómo accedemos a ese mundo si no tenemos la fe? Pues aquellos que creen, que tienen fe, entonces pueden acceder a todo ese mundo sobrenatural. ¿Cómo puedo yo acceder a la Santísima Trinidad? Bueno, primero creyendo. ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Entonces, si crees, ya tienes acceso a la Santísima Trinidad. Y ahora que sabes que Dios existe, que crees en Él y que está en tu alma, ¿cómo vas a acceder de una manera más perfecta? Pues practicando las virtudes, practicando la fe, la esperanza, la caridad en cada momento de tu vida, porque no olvides, donde quiera que vayas, donde quiera que hables o que hagas algo, Dios está ahí, en tu alma, en tu corazón, la Santísima Trinidad. Así que, sí, claro, si hablan de esa manera porque no tienen fe. Entonces dicen, sí, claro, y ya después lo olvidan otra vez. Entonces, no, hay que realmente centrarse en esas realidades y vivir en presencia de Dios. No es fácil, ¿verdad? Y la naturaleza pesa sobre el alma, entonces nosotros no debemos dejarnos llevar por los movimientos de la naturaleza. La naturaleza sigue su comunidad, sigue lo que hace el mundo, y es lo más cómodo, lo más agradable. Así que
uno de los más grandes pecados, Monseñor Lefebvre nos decía que uno de los más grandes pecados es el olvido de Dios. Es que hoy la gente, cuando salimos, cuando vemos a gente, andamos en la calle, piensan en Dios o por lo menos lo tienen en consideración. Pues no, hoy Dios es el gran olvidado y es una ingratitud porque todo viene de Dios, todo es de Dios y todo le pertenece. Así que es una gran ingratitud esa mentalidad sin Dios, ¿verdad? Que es ciertamente toda la herencia del pecado original que hace que las personas olviden a Dios. Pero si hoy les dicen que no te preocupes, el hombre es bueno y que hay que darle libertad y hay que dejarlo que haga lo que quiera, pues entonces es natural que el mundo seguirá así o peor. Entonces es uno de los grandes carencias del Concilio Vaticano II, es de ver al hombre como si fuera bueno de nacimiento, pero no, el hombre somos malos de nacimiento. Jesucristo decía que somos malos, ¿verdad? Nacimos malos porque tenemos la inclinación al pecado. Ahora, aquellos que luchan con su mala inclinación, pues son los que pueden lograr ser buenos, pero hay que tener fe. Pero no debemos adoptar ese naturalismo que hay hoy, ese materialismo, esa vida sin Dios. Y se ignora a Dios, se ignora su ley, se ignora su voluntad, y entonces la sociedad se vuelve la imagen del infierno. Este mundo está hecho a imagen del infierno, ¿verdad? Ahora ya no hay respeto. Antes se respetaba por lo menos a los niños, a los ancianos. Ahora no se respeta a nada, ni a los niños ni a los ancianos. No se respeta la vida. Hay personas que descaradamente dicen que hay que eliminar el 50% de la población del mundo. Son unos asesinos. Y hay muchos que los ven como gente normal, son una peste esa gente. Entonces están haciendo todo para que la gente se enferme, para que la gente se muera. Es una cultura de la muerte, ¿verdad? Porque olvidaron a Dios, ¿verdad? Más vale recibir los rigores del castigo, de la disciplina de los papás cuando educan a los hijos, y después toda su vida esas personas van a ser unas personas derechas, unas personas rectas, porque recibieron una buena educación, ¿verdad? Pero si se da libertad, entonces ahí vemos las consecuencias de la libertad. Eso es el liberalismo, es la máxima del liberalismo. Libertad esa libertad ha hecho que el mundo se corrompa, se eche a perder. Así que no caigamos en la ilusión de que la presencia de Dios es solo pensar en eso. No es solo pensar en eso, es vivir esa presencia y es hacer actos de virtud que hacen que yo manifiesto en mi vida que creo. Y creo a pesar de los obstáculos. Ahí estoy dando más gloria a Dios porque hay obstáculos y yo paso sobre esos obstáculos, entonces estoy dando más gloria a Dios. ¿Quiénes son los que dieron más gloria a Dios? Pues los mártires, porque el mayor obstáculo que puede pasar es que alguien nos mate porque no quiere que hagamos algo que está bien, y yo doy mi vida por eso. Entonces eso es ser mártir. Entonces es el mayor obstáculo y el mayor acto de virtud. Por eso los mártires, cuando mueren, van directamente al cielo, no van al purgatorio, porque es un supremo acto de virtud, ¿verdad? De fe en la Santísima Trinidad. Y eso es lo que hoy la gente no entiende, ¿verdad? Hoy la gente ya no entiende qué cosa es el martirio, no lo entiende. Entonces vamos a
a pedirle a Nuestra Señora que siempre vivió en compañía de Dios, y que la Inmaculada Concepción es el mejor ejemplo de vivir en presencia de Dios, ¿verdad? Desde el momento de su primera concepción, la Virgen estuvo llena de Dios, en presencia de la Santísima Trinidad, y ella con una actitud que en nada desagradaba a Dios, en nada, absolutamente. Entonces Dios se manifestó plenamente en el alma de la Virgen María, ¿verdad? Porque estaba llena de virtudes, estaba llena de gracia, ¿verdad? Que cosas que hasta el Papa Francisco ya no parece cuestionar. Pero el gran ejemplo de la vida trinitaria es la Inmaculada Concepción, el corazón inmaculado de María, porque esa es la libertad y el amor de la Santísima Virgen, que correspondió perfectamente a las exigencias de la presencia de la Santísima Trinidad. Entonces confiémonos a la Virgen María, a su ejemplo y a su intercesión, para que podamos imitarla de alguna manera, y que nos libre de esa ilusión de pensar que las virtudes es algo puramente pasivo, es algo puramente intelectual, mientras que las virtudes son algo activo y difícil. Así que esa falso ideal de vida cristiana que hoy se ha propagado, ese buenismo espiritual que no sirve para nada, esos católicos mediocres que no sirven para nada, que no saben ni respetarse a sí mismos ni ayudar a los demás, que de una manera parcial. Entonces pidámosle a Dios que nos conceda vivir en presencia de la Santísima Trinidad, que aunque no la veamos, tenemos la fe, y por la fe acceso a la Santísima, a su vida, a la vida santísima de la Trinidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.